Muy, muy buenos días a todos. Qué gusto estar viéndolos de nuevo. No hace mucho tiempo, pero ya se sienten, ¿verdad? Los meses. Bueno, en esta 11ª edición del Coloquio de Lexicografía Costarricense del programa Léxicos, voy a exponer un fragmento del trabajo en el que me he estado ocupando en los últimos meses. ¿Sí me acuerdo de la filmina? ¿Por qué no me acuerdo de la filmina? ¿Ah? ¿Qué va a hacer? Voy a hacer esto. ¿Flecha? ¿Cuál flecha? Ya le di a la flechita. ¿Sí? Ya, es que hay que hacerle durito. Okay. Sí. Eso es. Estoy muy débil ya de no trabajar. Bueno, entonces, les decía que se trata de la preparación de un glosario para el libro digital Siuriwak Francisco García Tú, las palabras de Francisco García, que es resultado de un proyecto que llevamos a cabo Ali García Segura y yo entre el 2019 y 2022. Ambos fungimos como editores, ya que el autor, en realidad, es el agua Francisco García Salas. A 30 años de su muerte, los investigadores nos sentimos satisfechos de haber contribuido con este granito de arena a la preservación del conocimiento y las enseñanzas de don Francisco, considerado por muchos el último de los sabios talamanqueños. Esta es la portada del libro, que está, este libro está disponible en nuestro sitio que se llama Portal de la Lengua Bribri, Selle, y cuya dirección es lenguabribri.com. Muy fácil, donde están todos los libros que hemos publicado, tanto los de Ali, como los míos individuales, como los colectivos que hemos hecho a lo largo de 30, 40 años de estudiar el bribri. El libro consta de 2 partes. La primera incluye documentos, una carta muy interesante de don Francisco, que le envió al presidente de aquella época, que era Calderón Fournier, en el 20 de abril del 93, en un contexto en que diversos intereses extranjeros intentaban explotar la minería en Talamanca. Además, se incluyen varios obituarios en ocasión de la muerte de don Francisco, muy emotivos. La muerte de don Francisco fue el 22 de septiembre del 94. Hay 2 narraciones de don Francisco que se publicaron en el Boletín Informativo Talamanca, pero solo en español, y otros textos interesantes. En la segunda parte, que es lo que nos interesa porque constituye el corpus del trabajito que les presento, se llama Escuchando a don Francisco. Son 12 textos transcritos, traducidos palabra por palabra y transcritos en versión libre al español, cada uno acompañado de su audio. Es muy interesante porque son grabaciones del 91, ¿verdad? Entonces, lo que pudimos rescatar del audio, del sonido, de la calidad del sonido, lo pusimos. Lo que ya no pudimos rescatar, pues ya no. Entonces, ahí incluimos el primer texto, es la formación de Francisco, que fue formado como Agua, que es médico, como Tsukor, cantor, como Okum, enterrador, y explica entonces desde pequeño cómo él lo fueron formando. Luego está la historia, como Sibú crece, Sibú, el dios de los bribris, ¿verdad? Y extermina a los Sorburu, que son los diablos, haciéndoles mal agüero. Luego Sibú inaugura el mundo con sus ayudantes. Luego viene un canto bellísimo que se llama Coñina, amaneció. Viene otra narración en la que cuenta los diferentes nombres de Sibú utilizados en los cantos por los aguapa, los médicos, cómo contaban el tiempo los bribris, cómo se trabajaba antes, cómo era la luna, el sol, la lluvia, las plantas. Duarco, que fue el primer médico, el 11 Seditzot Debra, los primeros de nosotros, o sea, la primera humanidad, la humanidad actual cuando fue creada, después de los Nauchkepa, que son los tíos, que son las 4 humanidades anteriores a la humanidad actual y que eran los primeros seres y que eran unos diablos que peleaban mucho. Sibú los exterminó porque no servían. Como objetivo de este trabajo, está en este trabajo de transcripción y traducción de los textos, fueron surgiendo una serie de términos que ameritaban una nota explicativa, pues aunque muchos de ellos fueran conocidos e incluso recogidos en los diccionarios de Bribri,
presentaban usos particulares en el contexto de la narración, de tal manera que la transcripción se fue acompañando de notas explicativas, en su mayoría referidas a elementos léxicos que presentaban algún interés particular. Posteriormente pensé que valdría la pena conformar un glosario que permitiera observar este vocabulario de manera más sistemática. El glosario consta de 80 palabras, en su mayoría son sustantivos y verbos. En esta ocasión voy a seleccionar un conjunto de 30 sustantivos para exponer a manera de ilustración casi, ¿verdad? Porque de cada uno hay mucho que decir. Para ilustrar entonces un poco cómo ir configurando ese glosario que nos parece interesante. Muy bien, en cuanto al glosario, se define en el Diccionario de la Lengua Española, el DELE, como catálogo de palabras de una misma disciplina, de un mismo campo de estudio, de una misma obra, etcétera, definidas y comentadas. Más allá de esta concepción básica de un glosario, el lexicógrafo costarricense Mario Hernández Delgado, a quien saludo aquí presente, en su artículo La lexicografía informal regionalista, noción y algunos casos del ámbito costarricense actual, define el glosario como un tipo de repertorio lexicográfico informal. Además de los glosarios que describen el léxico de una obra, como en este caso que nos ocupa, son ejemplos de este género lexicográfico las secciones de libros técnicos que explican el vocabulario propio de una especialidad, los artículos periodísticos que describen algún conjunto léxico, los refraneros, obras de regionalistas publicadas por personas sin formación en lexicografía, entre otros ejemplos. En el marco del estudio de Hernández Delgado, el proyecto de glosario que aquí les presento corresponde a un glosario dependiente. Esto es, cito, el que se presenta como apéndice explicativo del léxico de una obra. Entonces, el total de los sustantivos de los que voy a hablar un poquito de cada uno se presentan en esta tabla y aquí mismo vamos a ver cómo están clasificados. Para clasificarlos me baso en la gramática de la lengua bribri, que es una obra que hice en el 2018, en donde se dividen como en español en primer lugar entre nombres propios y sustantivos comunes. Los sustantivos, entre los nombres propios que vamos a ejemplificar, tenemos nombres de personajes mitológicos, de clanes y topónimos. Entre los comunes los distinguimos entre continuos y contables inicialmente, y vean que es una clasificación semántica. Los dividimos en contables referidos a personas, objetos y plantas, que son los que nos aparecen en corpus, obviamente, pero en el medio hay esta categoría de nombres recitados, que son del habla ritual, del lenguaje ritual. Y ahí quiero recordar los trabajos de Constantino Umaña y de Laura Cervantes, referidos al habla ritual. Vamos a ver un ejemplo de eso también. Entonces tenemos que los sustantivos, vamos a empezar con los nombres propios. No veo el título, pero bueno, aquí lo tengo. Nombres propios de personajes mitológicos, ¿verdad? En primer lugar tenemos Tótobe, que es el nombre mitológico que corresponde en el mundo actual al armadillo, que se dice en bribri común Zahui, y es el primer guardián de la semilla que da origen al ser humano. Entonces, en el texto 3 se utiliza metonímicamente como un genérico para referirse a los seres que han existido desde siempre, o sea, a los seres del mundo mitológico. Y ahí puedo remitir al diccionario de mitología bribri, donde encontraremos mucha más información sobre Tótobe, el personaje individual, y luego lo interesante aquí es el uso del término como un genérico. Tenemos Durabru. Durabru es otro nombre para referirse a Duarco, que es el dueño de los animales en general y en particular de los cuadrúpedos. En el texto 10, que trata sobre este personaje, como vimos en la lista de textos, aparece este nombre, Durabru, que literalmente se traduce como dueño de los manjares, porque su composición es muy interesante. Du es pájaro, ¿verdad? Ahora el diminutivo, dura es pajarito, ¿verdad? Y bru es jefe. Entonces, literalmente se utiliza como el jefe de los
pajaritos, pero ese dura en bribri se utiliza no como pajarito específicamente, sino también para referirse a las cosas deliciosas de comer. Entonces, dueño de los manjares. Sura, personaje fundamental, ¿verdad?, de la mitología bribri, en sentido individual, es el artesano, el que hace al ser humano, el que crea al ser humano. Entonces, hay una explicación en la parte de los documentos, está incluida la historia de Francisco, publicada en español, que se llama ¿Qué es Sura? Y ahí se explica muy bien. Pero aquí también tiene un sentido colectivo, porque cada persona tiene su Sura, y entonces en el texto 11 se utiliza como un sustantivo común para hacer referencia al principio o esencia de la vida. Les pongo este ejemplo. Yeramicha Sura Debra Tzotpain. Él iba pasando por un lugar donde había muchas esencias. Entonces, la Sura, aquí lo tenemos con minúscula, está usado como un sustantivo común. Cobra y Chorwe son nombres de esas humanidades que les mencionaba anteriores a la actual. Y si en el caso de Cobra, significa co es tiempo o lugar, se dice igual, y bra punta, entonces se traduce como, es decir, literalmente ese nombre Cobra se traduce como la punta o extremo del. Y Chorwe se compone de Chon, que es Huacal, en el dialecto de Coroma, que es el de Alí, porque en otros es K, con TK y A, ¿verdad? Y enfermedad, que es Rue o Dahue, en su forma pronunciada más largo es Dahue, pero en breve lo pronuncian Rue. Bueno, vamos a ver otro grupo, otros clanes. Bueno, clanes, los nombres de clanes están recogidos en muchas partes. Yo nada más quiero mencionar Seuriboto, porque ese es el clan de Francisco y de Alí, ¿verdad? Ellos son matrilineales. Francisco es tío materno, tío abuelo materno de Alí. Y este nombre es interesante porque puede traducirse o puede, digamos, entenderse de dos formas. Una es el poste central de la casa, porque la palabra se es poste central de la casa, entonces clan del poste central de la casa de Cibú, pero también se puede entender como clan de la zanja de los helechos, porque sí, también es helecho, ¿verdad? Y Beri es zanja. Entonces, bueno, eso lo hemos hablado Ali y yo varias veces. Hay otras referencias a otros clanes como Cabecua, el clan del Quetzal, Ñoniwa, el clan del escarabajo. Por lo general son nombres referidos a plantas, animales o lugares. Bueno, veamos los topónimos que nos aparecen aquí. Perdón, me brinqué una que es muy interesante, que es que está en la media. Sararte es el nombre de un lago que se compone de Sarara, un adjetivo que significa luminoso, y el po o dapo, lago, en su forma determinada, que es una de las flexiones morfológicas del sustantivo bribri, el p. Y este otro, olava, no oraba, ustedes saben que bribri, la L se usa para indicar, ¿verdad?, representar la R, pero en este caso no, porque este es un topónimo tomado préstamo del inglés de Limón, es Puerto Viejo, es Old Harbor, pronunciado en inglés de Limón, Olava. Y aquí voy a aprovechar para hablar de uno que no está en el corpus, que es Tansuiro. Es un topónimo. ¿Les suena a algún nombre del lugar? Ustedes pueden reconocer Tansuiro. ¿Alguien? Van a ver qué cosa más interesante. La quise meter porque me pareció muy interesante y lo tenía por ahí, que es esto. En otros textos, Francisco habla de Tansuiro y eso, ¿qué es eso? Me dice, es Estados Unidos. ¿Cómo Estados Unidos? Tomado préstamo del español Estados Unidos. ¿Cómo se convierte Estados Unidos en Tansuiro? Bueno, muy brevemente, ¿verdad? Hay varios cambios ahí fonéticos. Vean que caen estas sílabas átonas de estados y nos queda solo ta, ¿verdad? Ta, aquí. Luego la S de estados queda ahí, tas, unido, ¿verdad? Hay una metátesis aquí entre estas secuencias suni, que se convierte en sui, y luego la última sílaba pierde su S final, pero do, en bribri, la D se pronuncia R entre vocales, entonces se convierte en R, ya Tansuiro, y la vocal del bribri
es un poquito más cerrada que la O del español, entonces tan suiru. ¿Qué les parece eso? Interesante. Bueno, ¿qué más? Nombres recitados. Dijimos que los nombres recitados son elementos del lenguaje ritual. Por lo general son formas de invocar a los personajes y seres de las cosas del mundo de Cibú. Y entonces tengo estos dos ejemplos, está lleno de estos ejemplos porque se lo utiliza mucho Francisco en las narraciones, en los textos. Pero, por ejemplo, Suraua, Steua, es el nombre ritual de la casa de Surá, que mencionamos, el artesano. Se interpreta como la casa del principio, la casa del arte. Y Diagará, Divegorá, nombres rituales del agua que se dicen en bribri como un di, con que el médico invoca a su ser cuando está tratando una enfermedad. Entonces, vean este texto solo para ilustrar cómo pronuncian estos nombres recitados. Tenemos este pequeño texto que ahorita lo vamos a oír, pero para que es muy rápido, entonces no, para saber qué estamos oyendo. Dice, que visumbre. Nosotros ya hemos soñado con todos aquellos seres. En Mica se morque, a ellos apelamos, en Mica seratse, a ellos llegamos. Lleve su, te veo, te vi, le dice, lleve su, te vi, diagará, divegorá, lleve su, divegorá, te vi. Ahora vamos a escuchar. ¿Sí? Pongo otra vez, es muy breve para que lo capten bien. Vamos a pasar a otro, ya los sustantivos comunes. ¿Qué habíamos dicho, verdad? Se dividen en continuos y contables. No sé si lo había dicho ya. Bueno, continuos y contables. Los continuos se refieren a entidades que no pueden ser enumeradas. Pongamos como ejemplo el sumo o suma, dependiendo del dialecto, ¿verdad? En el bribri común puede significar aire, alma, viento, pero en el lenguaje formal se refiere a la historia sagrada y en términos más generales al conjunto de los conocimientos dejados por Cibuelos Bribris, el cual define las reglas de comportamiento. Y te, en realidad es otra forma de referirse al sumo. Literalmente significa palabra específica de algo, por eso es ahí entre paréntesis, palabra es te, de toc, hablar o un toc, según el dialecto, en forma determinada, te, ¿verdad? Y la I es palabra de eso. Y si se dice IT, se refiere aquí, al subo por extensión. Al subo se refiere en habla ritual también. Los contables son los que pertenecen a distintas clases, como seguramente ustedes han oído, que en bribri los sustantivos se dividen o se clasifican, ¿verdad? Según clase humana, las más generales, porque hay otras más, ¿verdad? Humana, alargada, plana y redonda, que son las más generales. Entonces aquí sí vamos a ver clase del sustantivo, aunque no se manifiesta en el sustantivo, sino en el numeral, como vamos a ver un ejemplito. Entonces, ejemplos de sustantivos referidos a personas, nos aparecen en el cuerpo cosas, ¿verdad? Porque como les dije, este vocabulario del glosario es algo que presenta algo en particular. Por ejemplo, ik, la primera, es el término en habla ritual para referirse al ojo izquierdo en el texto. El ojo izquierdo son las narraciones del sumo, ¿verdad? Pero corresponde al término de parentesco del bribri común ir, que es hermano o hermana del mismo sexo. Hermano o hermana o prima paralela o primo paralelo, porque el bribri, los hermanos, digamos, los primos que son hijos de tías maternas y de tíos paternos se consideran igual que los hermanos. Pero ahorita vamos a ver otra cosa interesante con esta otra palabra, talle. Es otro término de habla ritual para referirse al ojo izquierdo también. En bribri común se usa para referirse a un hermano o hermana por parte de padre y madre. Dirán ustedes, qué raro, ¿por qué? Porque a diferencia de los términos de parentesco ir como hermano o hermana o primo paralelo o prima paralela del mismo sexo, que es ir, ¿verdad? Talle se usa para los hermanos que sí son propiamente del mismo padre y de la misma madre. Entonces, a diferencia de los términos del bribri común, ir,
aquí es hermano de mujer, y putá, que es hermana de hombre, que incluyen a los primos y primas paralelas, tayeno. Otro término aquí que lo pusimos en una nota porque tiene interés, nau, es tío materno. Sin embargo, Francisco aquí lo usa como un vocativo para llamar a una mujer, ¿verdad? Aunque es propiamente de tío, no es tío o tía, es solo tío. Pero lo usa para llamar, bueno, digo a una mujer porque los personajes mitológicos eran seres antropomórficos. Entonces, Suruna Mávita era la señora encargada de preparar el chocolate en la fiesta de inauguración del mundo y Francisco lo utiliza y la llama Nau a la Suruna Mávita. Bueno, Nau Chkepa, vean que es de la misma raíz de Nau, es el mismo tío materno, pero lo usa en esta historia específica, el texto 12, que es precisamente sobre los primeros seres o esas humanidades anteriores a los humanos, y los llama los tíos, los llama Nauchkepa, esos tíos. Usado también, ¿verdad? Como dijimos, hablamos de Cobra y de Chorwe, ¿verdad? Okay. Y aquí Kipa tiene este interés también que quería mostrarles, que es que está con el sufijo de plural, pa, ese sufijo final, que solo se usan sustantivos referidos a personas, ¿verdad? Pero también lo usan mucho en las narraciones con un sentido de respeto. Aquí, por ejemplo, lo que decimos es que en bribri común, eso sería señores, de aquí que señor o mayor y pa sufijo plural, pero se utiliza con el sufijo plural también como un indicador de respeto para referirse a una entidad individual. En este caso de esta narración es a Sibú, se refiere a Sibú, pero no solo a Sibú, también se usa Kikipa para referirse a otros seres en sentido individual. Muy bien, vamos a pasar a los sustantivos contables referidos a objetos, y tenemos estos ejemplos. Vean este qué bonito, burí es collar, es de la clase alargada. Por extensión es la menstruación. ¿Por qué? Porque cuando las niñas tenían su primera menstruación, se les colocaba durante 2 meses un collar con pequeños manojos de plantas que representaban lo que ella iba a hacer en su vida. Entonces adquiere esta extensión. O skunk, que es vasija, se compone de olla, de hueco de la olla de nuestro lugar, y aquí se refiere a sitios en donde Sibú dejó las aguas para Surá, para que Surá, que hizo los humanos con agua y tierra, los hiciera. Tabechka es un trozo de hierro, en este caso tabé, que es machete, de la clase plana, se usa en general para referirse al hierro, ¿verdad? Pero aquí se utiliza... ¿Qué pasó? Yo creo que ya. Bueno, vean qué interesante. Usa Tabechka, Francisco, en una narración para referirse a un tubito en donde venían los balines para los rifles de cacería. Por último, Kerwa, sustantivo genérico en habla ritual para referirse a las piedras sagradas, que en bribri común se dice sion o sia, dependiendo del dialecto. Estas son piedras adivinatorias y curativas que usan los médicos, y en general también se usa para referirse a las cosas sagradas. Y ustedes recordarán que el repositorio del Labu se llama Kerwa, pero lo tomaron del Cabécar, pero es igual en bribri. Bueno, sobre estas Kerwa hay una cosa interesante, o sion, en lenguaje común también, se usa indistintamente, ¿verdad? O no necesariamente, va a depender del contexto, Kerwa y sion. Con respecto a las clases, la clase de las piedras sagradas, es interesante notar que se distingue entre piedras hembra y piedras macho. Tienen sus características, y también este hecho se correlaciona con la clase del sustantivo. En el diccionario de mitología bribri se explica que las piedras machos son redondas y se llaman duark, y las piedras hembras son por lo general planas y se llaman dikusua. Entonces tenemos este ejemplo para que vean qué interesante el bribri, cómo marca la clase del sustantivo, pero en el numeral. Entonces dice ahí, aguasiota, el médico tiene piedras, ek uiñe, una, ek es uno, redondo, macho, una, redondo, macho, y ena, et araki, y una hembra plana, o sea, uno plano, hembra.
El numeral, vean, EC es uno redondo, ET es uno plano. Entonces el médico tiene una piedra curativa macho y una piedra curativa hembra. Y así se marca la clase, de la clase alargada, redonda, se marcan en los numerales que acompañan los sustantivos, no en el sustantivo. Bueno, vamos a terminar con estos últimos sustantivos comunes referidos a plantas. Los textos recogidos en las palabras de Francisco García en el libro son ricos en vocabularios de ciertos campos específicos, como por ejemplo de la fitonimia, ya que a menudo el abogado describe las plantas que se utilizan para curar enfermedades. Con respecto a su clase, los sustantivos referidos a plantas es interesante, porque si las plantas están de pie o sembradas, se cuentan de una manera específica, que no es alargada, ni redonda, ni plana. Pero si están cortadas, se cuentan como alargadas. Bueno, y tenemos ejemplos, estos ejemplos de nombres de plantas. La palabra carbo es interesante porque significa en breve como un grano o fruta, pero en los textos aquí lo encontramos también, además de como grano o fruta, como un término para referirse a lo vegetal en su conjunto, ¿verdad? Se compone de car, que es árbol, palo, madera, y u, que es semilla, cara u objeto redondo. Tenemos otra, luego hay muchas plantas mencionadas porque son plantas de curación, ¿verdad? Tenemos sichorahue o sichoro, dicen también, planta medicinal para enfermedades del estómago y la menstruación. Billera, una planta medicinal también para el estómago y la menstruación. Esto que les hablo aquí del tziric es porque ellos, la UA trabaja también con lo que llaman tziric, que se traduce como manojo, o es un puñado de hierbas que sirven para determinada enfermedad. Otra planta medicinal, maine, bien igual. En este caso es una planta que específicamente se usa para cuando se ha perdido un bebé entre la concepción y los 4 meses de embarazo, porque hay a veces mucha especificidad en eso, en la utilización de las plantas. Un árbol, el árbol indio pelón, mor, también llamado indio desnudo, que en este caso no se refiere al árbol, sino se refiere a un lugar creado por Cibú, de los lugares que él va construyendo, haciendo el mundo. Y bueno, entonces, como ven, este es un pequeño conjunto de términos que van a ir en el glosario, pero todavía hay que trabajar bastante más. En total, tenemos una lista de 80, y los demás son sobre todo verbos y otras clases de palabras que no son muchos. Entonces, bueno, les agradezco mucho la atención y... Agradecemos a la doctora Carla Jara por sus aportes. Abrimos ahora el espacio para comentarios o preguntas. ¿Y alguien tiene comentario o pregunta para Lástima que no está Ali para que nos diga si todo esto es cierto o no. Así, bueno, muchas gracias por enriquecernos tanto. En el caso que eso mencionaba, hasta dónde el gran problema de un publicista, el acercamiento hacia eso. ¿Cómo vas para ponerle cierto costo a la visión cultural de uno? sí. Sí, eso es lo siguiente, por ejemplo, Carlos, el tema del por ejemplo, no es tan fácil conseguir información relativa a esa cultura, porque yo adscrito era como misterioso, ¿verdad? Y inclusive recuerdo que había como que pagar para que lo dejaran ese campo, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde ese acercamiento y sin limitar esa proyección de la concepción de la cultura, visión del mundo? Sí. No, en mi experiencia personal es muy simple la respuesta, Víctor. Lo que pasa es que Ali y yo trabajamos desde que Ali tenía 17 años y yo también estaba apenas en la carrera de filología y logramos hacer una comunicación muy horizontal, donde si estuviera Ali aquí, estoy segura que lo ratificaría porque siempre lo hemos mencionado, donde
No es que él me está, que yo soy la investigadora y él es el informante, pésima palabra que por suerte ya despegamos de la investigación lingüística, o por lo menos yo, y hablamos de consultor. Entonces, es un trabajo de colaboración que en todo el tiempo, desde que empezamos, lo hemos hecho así, colaborativamente, en donde él me enseña a mí, yo le enseño cosas de lingüística y él me enseña a mí cosas de bribri, y vamos construyendo así, haciendo interpretación. Yo no, solo he trabajado, digamos, con gente relacionada con Ali, por ejemplo, con Francisco. Íbamos allá a hablar con Francisco, ¿verdad? Ali y yo, uno a la par del otro, ¿verdad? Con una grabadorcita, y era muy simpático porque Francisco era muy chispa y veía la grabadora y le decía, Benayone es, entiende, me decía la grabadora, y nos hacía como un guiño, ¿verdad? Entonces, en ese sentido tiene que ser así, por lo menos para que sea muy productivo, con un gran respeto y un gran sentido de igualdad entre los dos investigadores. Siempre hemos funcionado así. Otras experiencias puede ser que sea diferente. Gracias.